Antropología. La defensa de los derechos humanos en el mundo. Beatriz Pérez Galán, profesora del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, correr, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja, absorber. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. El día en que los colibríes bajaron de la montaña al valle a luchar contra el cóndor. Una mañana de este paro, conversando con Kiwe y Sek, que luchan en este momento por nuestros derechos allá en el valle, recordamos esta historia que la profe Ana del pueblo Nasa relata. Ocurre año tras año en Toribío, antes de las siembras. Algo similar ocurre con nuestra Colombia herida. En agosto o septiembre, las aves guerreras atraviesan el valle hacia la montaña. Van a luchar contra el cóndor. Los abuelos salen para ofrecerles semillas de maíz, frijoles y zapallo, que lanzan con agua hacia el valle de donde provienen. Los mayores decían que el cóndor venía y molestaba a las vacas, terneritos y niños. Muchas aves morían en esta lucha y solo quedaba el colibrí, quien con gran agilidad era el que defendía a los otros. Al cóndor, los mayores espirituales lo ubicaron solo en un lugar. Le dijeron: "Este es tu espacio y te puedes quedar aquí". Los pajaritos lo habían desemplumado y no podía volar para salir de ese lugar. Pero con el tiempo crecieron sus plumas de nuevo. Cuentan que los pajaritos regresan cada año en la misma época y lo desempluman, para que así no salga de ese lugar. Hace unas semanas de las montañas del Cauca bajaron chivas llenas de colibríes que iban a luchar contra el cóndor, al valle. Las familias que se quedaron en los territorios enviaron papa, gallinas, maíz, frijol, huevos, arepas, panela, yuca y arracacha para fortalecerlos. Colibríes de todos los colores, indígenas, campesinas, campesinos, afrodescendientes, docentes, barriadas, citadinos, feministas, estudiantes, llevan más de una semana luchando contra el cóndor, el terrorismo de Estado, vestido de policía, de SMAT, de ejército, pero también de civil, con la complicidad de los medios de comunicación que esconden y tergiversan los hechos. Los cóndores, armados hasta los dientes, disparan a quemarropa contra gente que no tiene armas, que está saliendo a exigir una vida digna, justicia social. Ojalá entre todos y todas podamos desemplumar al cóndor y lo aislemos, y sea bajo el liderazgo de colibríes que decidamos y construyamos colectivamente un plan de vida de país, con educación pública de calidad a la que toda población tenga acceso, un sistema de salud que defienda la vida por encima del lucro y una economía solidaria que permita reducir las desigualdades y nos encaminemos así hacia una vida digna. ¡A tumbar para avanzar! ¡Viva el paro nacional! ¡Abajo la reforma tributaria de Iván Duque! ¡Abajo el mal gobierno de Iván Duque! El pasado 28 de abril en Colombia se convoca un paro nacional, una huelga general. El factor detonante, la mecha que prende la llama, es una reforma tributaria del gobierno de Iván Duque, que propone recaudar 6.300 millones de dólares subiendo el IVA de los alimentos, de los servicios públicos, de las pensiones y hasta de los servicios funerarios. Y al mismo tiempo, exenciones fiscales a los bancos, a las industrias extractivas y a las corporaciones financieras. Y todo ello en plena pandemia para financiar programas de asistencia social. Este paro nacional deriva en un estallido social que recuerda a otros que en los últimos años vienen produciéndose de forma sistemática no solo en Colombia, sino también en Chile y en Ecuador, donde colibríes de distintos colores, grupos minorizados constituidos por mujeres, campesinos, indígenas, población afrodescendiente, jóvenes, estudiantes, desempleados y colectivos LGTBI, entre otros, salen a las calles a marchar pacíficamente, exigiendo justicia social y derechos humanos. La respuesta es una dura represión por parte de la policía,
del Ejército, el Escuadrón Antidisturbios y otros grupos armados infiltrados en las protestas. El cuento del colibrí y el cóndor del pueblo Nasa, recogido en Toribio, en el suroeste colombiano, con el que abrimos este programa, narra de forma comprensiva esa situación estructural, compleja y dolorosa que es resultado de múltiples factores. Desde el 28 de abril hasta el pasado 13 de mayo, el uso indiscriminado y desmedido de la violencia por parte de la fuerza pública, sin contar las desapariciones ni las violaciones ejercidas por otros grupos armados, arroja un balance muy preocupante, cuyas cifras no paran de crecer. La ONG Temblores documenta 2.110 casos de violencia policial contrastados y verificados, 362 víctimas de violencia física, 39 homicidios, 1.055 detenciones de manifestantes, 422 intervenciones violentas en las marchas pacíficas, 30 víctimas de agresiones oculares, 133 casos de disparos con armas de fuego y 19 víctimas de violencia sexual y de género. Uno de los últimos episodios de violencia policial que mayor conmoción social ha causado sucedió el pasado 12 de mayo en la ciudad de Popayán, cuando 4 agentes de la policía detuvieron a una menor que sufrió abusos sexuales. Al día siguiente se suicidó. Naciones Unidas, la Organización de Estados Iberoamericanos y organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales han denunciado la vulneración de derechos elementales que se está produciendo en Colombia y han instado al gobierno de Iván Duque a que cese la violencia policial, la criminalización y la estigmatización a la que ha sometido a los colectivos de la sociedad civil que participan en las marchas y que atiza aún más la crispación social. ¡Dios mío! ¿Están disparando desde arriba? Sí. ¡Alan, agáchate, mi vida! ¡Uribe, barato! ¡Uribe, alimaña! ¡Uribe, alimaña! Para dimensionar la situación de lo que está pasando en Colombia y especialmente sobre su repercusión en los pueblos indígenas y afrodescendientes, en este programa de Antropología en Radio recuperamos las voces de algunos de sus protagonistas y conversamos con 2 colegas de la universidad que nos atienden desde la ciudad de Cali y de Popayán, 2 de los epicentros de la protesta. Carlos Andrés Tobar es doctor en Antropología por la Universidad Autónoma de Barcelona y es profesor e investigador del Departamento de Comunicación de la Universidad Javeriana de Cali. En los últimos años, Carlos se ha dedicado al estudio de las experiencias de vulnerabilidad de comunidades indígenas del Valle del Cauca y también en áreas urbano-marginales, como el distrito de Agua Blanca. Carlos Andrés, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Beatriz, muy bien. Un saludo muy especial para ti, para Eva y para esta audiencia. Gracias. La segunda invitada que nos acompaña es Eva González Tanco. Eva es doctora en Comunicación Social por la Universidad Complutense de Madrid y es también periodista en Radio Nacional, entre otros medios. Además, Eva es profesora de la Universidad del Cauca en Popayán desde hace años, donde ha trabajado también en proyectos sociales y de cooperación internacional. Eva tiene amplia experiencia en el estudio del desarrollo, de movimientos sociales y de la comunicación indígena. Eva, bienvenida, gracias por atendernos desde Popayán. Hola Beatriz, hola Andrés, un saludo a ambos. Bueno, para comenzar me gustaría empezar este diálogo pidiéndoos un balance general de la situación. ¿Qué es lo que ha cambiado en este caso respecto a las situaciones anteriores? Carlos Andrés. En Colombia se está dando un paro nacional en el que diversos actores de la sociedad civil están confrontando al Estado a partir de sus expectativas insatisfechas de justicia social. Todas estas manifestaciones se han dado a raíz de una reforma tributaria que fue percibida como nociva en tiempos de pandemia, y la indignación que esta genera se relacionó con otras experiencias de vulnerabilidad previas que han ocurrido a lo largo del periodo del mandato del presidente Iván Duque. Esto comenzó más o menos en el 2018, pero tuvo, un momento importante en el 2019, que es cuando venimos experimentando este tipo de formas de protesta social. Esta es, la más álgida, pero ya veníamos como con experiencias de este orden.
La pandemia frenó ese proceso en 2019, sin embargo, pues es la pandemia la que va a acelerar el empobrecimiento de muchas comunidades en Colombia, que de una u otra manera se enfrentan a lo que los medios denominaban el paquetazo de Duque, que era pues una serie de reformas a nivel laboral, pensional y finalmente tributaria, que iban a tener un gran impacto pues en la sociedad colombiana. A todo esto también se le suma la reforma a la salud, que también es una cuestión bastante controversial. Entonces, a diferencia de las otras experiencias de manifestación que hemos tenido, esta tiene de especial que ha enfrentado a unos grupos que de otra manera mantenían un conflicto latente, pero que en esta ocasión pues la cosa ha dado para que se enfrenten a tiros, ¿no? Entonces digamos que eso ha sido bastante llamativo en este caso, en el caso de Cali. Eva, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo lo ves? Bueno, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Carlos Andrés. Creo que define bastante bien cuál fue el detonante y la situación en la que se han venido desarrollando estas protestas. Quizás incidiría quizás en esa transversalidad que están teniendo estas protestas, que no es habitual esa transversalidad en la dinámica de movilizaciones, ¿no? Han salido los que siempre salían: estudiantes, docentes, indígenas, transportistas, comunidades marginadas, pero esta vez también han salido pensionados, trabajadores, pequeños empresarios, personas de la informalidad, etcétera, ¿no? Incluso clase media, que no es costumbre que se movilice, ¿no? Además, creo que hay que entender, o podría incluir también en el desarrollo de estas pinceladas, que, por ejemplo, este país no tiene sindicatos fuertes, más bien están debilitados e incluso estigmatizados, ¿no? Se entienden como corruptos o como subversivos, entonces no suelen tener fuerza suficiente para aglutinar demandas, excepto algunos casos concretos, y la dinámica de negociación con el gobierno entonces pues no viene por esta vía, sino por el grito directo en las calles. Y el gobierno tampoco tiene cauces de escucha habituales. ¿Qué sucede entonces? Pues que las movilizaciones se entienden por la población que sale como la única vía para poder retirar, por ejemplo, unas reformas, para poder hacerse escuchar por el gobierno, para poder expresar un desencanto. Y creo que hay que señalar que las reformas son imprescindibles en Colombia, más aún desde que forma parte del selecto club de la OCDE, de los países más ricos del mundo, al que entró de hecho ya el año pasado, pero estas reformas no se pueden hacer desde un partido político desconociendo la realidad social, que es dramática en el segundo país más desigual de América, y creo que esa es la clave de estas manifestaciones. Cali ha sido uno de los epicentros de las protestas donde han sucedido los episodios de mayor radicalización contra el movimiento indígena. Hemos escuchado exhortaciones de funcionarios del Gobierno Nacional y de la propia ciudad de Cali contra la marcha indígena, la Minga, ordenando que vuelvan a sus territorios, que regresen a su hábitat natural, cito literalmente, o vecinos que demandan a la Universidad del Valle por acoger el encierro de la marcha en sus instalaciones, lo que llega a provocar varios heridos, hasta 9 si no me equivoco. La protesta se radicaliza en enfrentamientos civiles de población de algunos barrios del sur, atacando a la marcha de los indígenas. Carlos Andrés, ¿por qué en Cali? ¿Por qué a los pueblos indígenas? ¿Por qué este enconamiento? Pues mira, según muchos expertos, Cali es la ciudad que más se empobreció por cuenta de la desaceleración económica causada por la pandemia. Los habitantes de los barrios populares se vieron seriamente afectados, especialmente en el acceso al trabajo y la seguridad alimentaria. La pandemia causa un agotamiento que se articula con el desencanto que genera en los jóvenes, especialmente pues la vida actual, en la cual hay pues muchas privaciones para ellos y sus familias. El aumento de los jóvenes niños, o sea, aquellos que ni trabajan ni estudian, pues se incrementó en estos tiempos de pandemia, y a juicio pues de algunos líderes sociales, el problema es que actualmente no hay alternativas para las familias empobrecidas y los jóvenes en edad de trabajar. Eso pues dificulta notoriamente las posibilidades de intervención social en los barrios populares. Cali es una ciudad receptora de población migrante y desplazada. Esto se encuentra en la base de la conformación de asentamientos informales.
Básicamente, a mediados del siglo XX se va formando el distrito de Agua Blanca y básicamente es un espacio en el cual pues llegan personas oriundas de diferentes lugares del Pacífico y de escenarios donde había conflicto armado en Colombia. En esos contextos hay muchas dificultades que vulneran la vida de los residentes, ¿no? Entonces es como una experiencia de indignación que ya viene cogiendo, pues, viene ya desarrollándose durante mucho tiempo. En contraposición, estas experiencias están muy, digamos, en contraposición a lo que vivimos en el 2016, porque el 2016 es como un año donde se respiran vientos de cambio y muchas promesas relacionadas con la integración al trabajo y a la educación de los jóvenes populares, pero también de los grupos que históricamente pues han sido invisibilizados y subordinados. Básicamente en el 2016 pues hay toda una expectativa con los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC, y en ese sentido pues como que hay toda una expectativa respecto a la renovación de lo que implicarían estos referentes de la vida en común. Los últimos 5 años pues han traído consigo una serie de desencuentros que riñen con las promesas de un gobierno que se esperaba más comprometido con los cambios sociales que se requieren, que las nuevas generaciones necesitan, pero particularmente las demandas de reconocimiento, redistribución y representación de grupos étnicos como los indígenas, los afrodescendientes, pero también colectivos negativamente diferenciados, como lo son las comunidades LGTBI. Entonces, lo que encontramos es que ellos participan en el marco de esta experiencia de la protesta en Cali y vienen desarrollando pues todo un ejercicio democrático relevante para estos efectos. El otro de los sitios calientes, el otro epicentro de la represión de la protesta social y especialmente de la radicalización contra el movimiento indígena, está siendo en los últimos días Popayán. Eva, ayúdanos a entender, danos algunas claves de por qué allí y qué es lo que está sucediendo especialmente en relación al movimiento indígena. Popayán es una ciudad bien compleja. Fue la capital de la Gran Colombia al inicio de la independencia. Ha dado, creo que son 17 presidentes a la República Colombiana. Tiene 10 sedes de más de 12 universidades diferentes, pero también es una ciudad muy pequeña, bueno, o al menos eso dicen, porque tiene 500.000 de habitantes, pero la mayoría viven en barrios periféricos o marginales o en asentamientos informales, y mucha de esa población es desplazada interna por la violencia. Y además es la capital de la segunda región con mayor número de indígenas de Colombia, de además unas 10 etnias diferentes y con una muy fuerte organización. Están muy organizados, con mucho peso político y con autonomía territorial y de gestión. Esa confrontación entre el pasado histórico y el recuerdo de Popayán de sí misma como una capital criolla, colonial, etcétera, y la realidad de 250.000 personas indígenas, más las poblaciones del Pacífico afrodescendiente, que no se suelen incorporar en esta revisión demográfica, pero que también están aquí, pues hacen de esta una ciudad que todavía no se ha sabido entender a sí misma en la interculturalidad, la verdad. Además, es la capital de una región en la que la guerrilla y el narcotráfico han tenido y tienen mucho peso productivo y mucho peso social. Y tenemos un 20% de desempleo y, por ejemplo, en el dato que daba Carlos Andrés antes sobre los ninis, ¿no?, esa expresión que se hizo famosa en la crisis económica, aumentó, pero ¿de qué manera? Estamos hablando de un 20% en los chicos varones de entre 14 y 28 años que ni estudian ni trabajan, y de entre un 30% en Popayán y un 36% en Cali en chicas, en mujeres. En fin, entonces, claro, la situación también a nivel social y económico pues está muy caldeada. Y por otro lado, como digo, Popayán suele ser un epicentro de las protestas, en gran medida por la organización indígena, pero en esta ocasión, ha habido hechos gravísimos que han tenido que ver con disparos de bala por parte de la policía en distintas ciudades, no solo en Popayán. Aquí se dio el caso más dramático, quizás también por lo expresivo, ¿no?,
de abuso sexual que tú explicabas antes. Al día siguiente murió un joven también. Os invito a escuchar el relato de Diana Gembuel, periodista del pueblo Misak, que habla precisamente sobre la situación de los pueblos indígenas en Colombia y sus demandas, y nos grabó este audio para este programa. Saludo de Reexistencia a todos los que nos escuchan. Comentarles lo que está pasando en Colombia. Desde el 28 de abril se inicia nuevamente el paro nacional, donde muchos salimos de nuestros territorios a las carreteras, a las calles, a las grandes ciudades, a hacer actos simbólicos frente a la realidad en el que nos encontramos, donde hay una ideología basada solo en un principio de autoritarismo, donde el Estado tiene el control de un solo partido. Además, los derechos que nosotros tenemos no son garantizados y donde permite que nos eliminen, donde nos controlen a través de los diferentes medios de comunicación. Frente a eso, hemos salido nuevamente al paro nacional, en donde ¿por qué salimos y nos sumamos al paro nacional los pueblos indígenas? Además del rechazo a la reforma tributaria, a la reforma a la salud de los pueblos y organizaciones, hemos marchado y seguimos marchando hasta que se apague el sol, como dicen los hermanos del pueblo Nasa. 1. Al regreso de las aspersiones aéreas con glifosato en nuestros territorios, además de afectar los cultivos del pan coger y contaminar las fuentes hídricas y los espacios sagrados. Otro, el asesinato sistemático de los líderes y las lideresas sociales, donde el 34% de nuestros líderes en Colombia son indígenas, donde denunciamos los hostigamientos de los actores armados y luchamos por la vida de nuestros pueblos. Además, la implementación del catastro multipropósito sin la participación de las comunidades y donde el gobierno nacional no respeta los acuerdos suscritos y pone en riesgo la seguridad jurídica de nuestros pueblos indígenas. Algo que nos duele muchísimo es la violencia machista, patriarcal y las agresiones sexuales y la brutalidad policial, donde no podemos pasar por alto el abuso del poder de la fuerza pública y la violación de los derechos y sus escandalosas actuaciones en contra de nuestros cuerpos a nuestras mujeres. Y algo que nos fortalece para seguir avanzando en este paro nacional es la violación del derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada. Los intentos del gobierno en adelantar la consulta previa y virtual desconoce los problemas de conectividad en las zonas rurales y no garantiza la participación real y efectiva de nuestros pueblos. Eso ha sido lo que nos llama a regir, a fortalecer el paro nacional. Además, la criminalización de la protesta y la censura de la desinformación, donde muchos medios hegemónicos y figuras simpatizantes del gobierno han engañado deliberadamente la ciudadanía con falsas acusaciones que han puesto en peligro la integridad de la vida de nuestros marchantes. Ese es el motivo del paro nacional acá en Colombia, y no solo los pueblos originarios, sino todo el Estado colombiano ha empezado a salir, a gritar, a hacer actos simbólicos, a caminar, a llorar, a derramar sangre por toda la realidad en el que estamos viviendo como pueblos ancestrales y como Estado de Colombia. Soñamos con un país donde no haya guerra, soñamos con un país que no sea autoritario, soñamos con un país en donde nuestros niños no crezcan, no caminen la guerra que nosotros estamos sintiendo. Gracias a todos los que nos escuchan. Quien les habló, Diana Mary Gembuel Morales, periodista, comunicadora indígena del pueblo Misak. Bye bye. El tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
los fragmentos que estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Son muchos los temas a los que alude, las denuncias a las que alude Diana en su audio. Carlos Andrés, ayúdanos un poco a contextualizar esa situación compleja que refiere Diana, en la que viven los pueblos indígenas en Colombia. Según el censo del 2018, en Colombia hay una población de 1.900.000 indígenas aproximadamente. El Cauca es el departamento que más población indígena tiene, y en el Valle del Cauca aparecen registrados 30.844 habitantes. En comparación pues al Cauca, pues realmente nosotros tenemos poca población indígena, y muchos de ellos pues viven en unas condiciones muy complicadas en diferentes escenarios rurales del departamento. La lucha de las comunidades indígenas, especialmente de grupos en Verachamí, que son como los que están distribuidos por diferentes escenarios del departamento, tiene que ver con la seguridad alimentaria, que ese es, digamos, como un elemento que a mí pues particularmente me ha llamado mucho la atención. Después de la Constitución de 1991 se desarrollaron diferentes resguardos, pero esos resguardos no son contextos de origen, sino que básicamente son fincas adaptadas para que los indígenas pudiesen pues habitarlas, y esos territorios, muchos de ellos están ubicados en contextos en donde no se puede hacer cultivo, ¿no? Entonces hay tierras hipermineralizadas, o no hay agua, o si la hay está contaminada, ¿no? Entonces en el caso pues de estas comunidades pues encontramos como que muchas dificultades, y finalmente estas han optado por articularse a otros grupos como los obreros, como los campesinos, para poder hacer exigencias. En ese sentido, pues eso es lo que uno encuentra en el marco pues de los bloqueos y de las barricadas que ellos han establecido en diferentes puntos del territorio del Valle del Cauca. Adicional a eso está el asunto del conflicto armado en Buenaventura, que es un problema muy serio y que afecta directamente a esas comunidades indígenas que habitan en esos territorios. Hace apenas un mes nos despertábamos con la noticia nuevamente de una gobernadora indígena nasa asesinada, Liliana Peña, en Caldono, en el Cauca, la erradicación de los cultivos de coca sin alternativas, el incumplimiento de los acuerdos de paz, el abandono institucional. ¿Qué nos puedes aportar sobre los acuerdos incumplidos, sobre la criminalización de los defensores indígenas del territorio? Bueno, sí, sobre los acuerdos en realidad es una dinámica casi cotidiana, macabramente cotidiana, ¿no? Bueno, el pueblo Misak no forma parte de la agrupación del Consejo Regional Indígena del Cauca, el CRIC, que es una organización indígena posiblemente pues de las pioneras en el país y posiblemente la que tenga mayor fuerza, ¿no?, en la actualidad. En todo caso, y es verdad que el pueblo Misak ha seguido una deriva en los últimos tiempos algo diferente, ¿no? Ha pasado de ser un pueblo reconocido fundamentalmente en la actualidad en el aspecto cultural a introducirse también en la arena de la movilización política que antes ocupaba fundamentalmente los nasa. Entonces ahora mismo parece que hay una concitación de las formas de actuar de ambos pueblos. En todo caso, en cuanto a los acuerdos incumplidos, etcétera, lo que viene pasando desde hace ya mucho tiempo es que pues los pueblos se movilizan en un momento dado, deciden normalmente o en ocasiones realizar estas barricadas de las que hablaba Carlos Andrés, bloquear la vía panamericana, que además en estas latitudes es muy precaria, la carretera. La población que queda bloqueada naturalmente criminaliza estas protestas, se tensa la relación entre unos y otros, y cuando la situación es insostenible, el gobierno acude, negocian, se les ofrece a los pueblos indígenas alguna mejora y el gobierno se va. Y vuelven a incumplir los acuerdos. Se incumple la compra de tierras, se incumplen las transferencias de competencias, por ejemplo, en educación superior. Y la verdad es que el problema principal, como decía Andrés, es la tenencia de la tierra, ¿no? El tiempo que separa los dos últimos censos, que es de 15 años aquí en Colombia, muestra que la población indígena ha crecido en el país un 34%, y esto no es porque haya muchos nacimientos,
sino porque muchas más personas se sienten seguras gracias a la fuerza organizativa para reconocerse como indígenas, porque se ha trabajado mucho en ese sentido de reetnización. Pero la población indígena, que es fundamentalmente rural, no tiene tierras suficientes para subsistir, no en número, no en volumen, que es el debate cotidiano aquí, sino en productividad. El 90% de la tierra concedida a los indígenas o es improductiva, como decía antes, o es zona protegida, de páramo, de selva nativa, de lagunas, de gargantas, de ecosistemas que se tienen que proteger. En estas dinámicas no suelen haber grandes retaliaciones o represiones. Sin embargo, el liderazgo indígena, desde los tiempos del conflicto, antes del 2016 de la firma de la paz, ha sufrido muchísimo los embates de la violencia, y el caso que tú nos recordabas antes, el de Liliana Peña, es solo uno más de los 1000 asesinatos de personas involucradas en los acuerdos de paz o líderes sociales y comunitarios que han sido asesinados desde la firma del acuerdo entre el gobierno y las FARC. Y 200 de esos muertos, de esos 1000 muertos, son indígenas. Efectivamente, Colombia, es necesario recordar para las personas que nos escuchan, es el país del mundo que registra mayor cantidad de líderes sociales asesinados. Me gustaría comentar con vosotros las últimas protestas que derivaron en el derribo de estatuas, tanto en Popayán como en Cali, de los colonizadores y fundadores de la ciudad, como es el caso de la estatua de Sebastián de Belalcázar. Pero no solo de Sebastián de Belalcázar, durante las marchas también hemos asistido al derribo de otras estatuas de expresidentes colombianos de la época contemporánea, Pastrana, Bendaño, Nariño, en esta suerte de iconoclastia contra el racismo, contra la desposesión simbólica y material de más de 500 años. ¿Desde qué punto de vista se puede entender esta reacción, Carlos Andrés? En Colombia, desde la segunda mitad del siglo XX, y quizás desde antes, se ha venido legitimando una valoración social de las comunidades indígenas y afrodescendientes en términos de identidades regresivas que atentan contra el desarrollo del país, y en ese sentido, pues los grupos hegemónicos mestizos que han accedido al poder político han generado múltiples narrativas en las que se niega el derecho de los indígenas y de los afrocolombianos a condiciones básicas para el logro de una vida deseable. Las confrontaciones entre la Guardia Indígena y los habitantes de la Comuna 22 en Cali hacen evidente un conflicto justificado en un racismo que denigra las posibilidades de los indígenas en la ciudad. Asimismo, pues la criminalización de los jóvenes afrodescendientes es una muestra pues de las dificultades que tenemos en materia de integración social. Hay un agotamiento de esos discursos, de esas narrativas que finalmente son concebidas por los grupos como ineficientes a la hora de poder explicar el tiempo presente. Entonces, el derribo de las estatuas, de los monumentos, responde en buena medida a ese agotamiento que producen esas retóricas, esas narrativas que justifican la subordinación y que tienen un efecto en las maneras en las que los grupos se ven a sí mismos, ¿no? Entonces, creo que detrás de este tipo de manifestaciones pues también hay una lucha en contra del desprecio, ¿no? Sobre todo un desprecio que está institucionalizado, o sea, porque pareciera ser que como que diferentes entes del estamento piensan así, o sea, dan por sentado de que el indígena, el afrodescendiente, no tiene derechos, no tendría por qué tenerlos, y eso se ve entonces evidenciado en el abuso policial y múltiples formas de atropello. Eva, sobre este racismo institucional y su respuesta por parte de los pueblos indígenas con el derribo de estatuas, ¿qué nos puedes aportar, completar? Bueno, la primera más notoria fue la caída, el derribo de la estatua de Sebastián de Belalcázar aquí en Popayán. Esto fue hace un año. Esta estatua, esa historia es interesante también porque la estatua estaba muy en entredicho. Desde hace ya muchos años, en concreto esta, venía cargada de una historia muy polémica, con tintes casi legendarios, relacionados con el expolio y quizás con el desprecio también hacia
hacia los pueblos indígenas que habitaban en este lugar y que todavía habitan cerca del Valle del Cubén, como se viene a denominar a la zona de Popayán. Hay un relato de estigmatización, de jerarquía. El encargo de la estatua se hizo a un escultor español de Palencia, y independientemente del valor artístico que tuviera, fue un encargo que se realizó para tener la estatua del conquistador y fundador de la ciudad de Popayán en la plaza de armas colonial de la ciudad. Pero las oligarquías de la ciudad, en este relato, que como digo es bien polémico, imponen pues que la estatua se quede en la cima de una pirámide preincaica. Claro, han tenido que pasar muchas décadas de empoderamiento de los pueblos indígenas, de organización, reorganización, revisión de los relatos, de los discursos, etcétera, para que el pueblo Misak, que además, como digo, era conocido fundamentalmente en su aspecto cultural, venga a Popayán y pues ponga completamente en entredicho ese relato de jerarquización de lo colonial por encima de lo indígena, que es la visión física de tener la estatua del conquistador sobre la pirámide, y la tumben en una revisión completamente simbólica en la construcción de un nuevo registro discursivo, pero que en realidad, como comprenderán, ha venido a dividir aún más las miradas de las distintas poblaciones de esta zona. Os invito ahora a escuchar un audio de Erlendicuero para poder abordar la situación de la población afrodescendiente. Mi nombre es Erlendicuero Bravo, soy una mujer que me autorreconozco como población afro, una persona que he vivido varios hechos victimizantes que fueron la motivación para integrarme a la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados, AFRODES, organización que nace hace más de 21 años para visibilizar el impacto desproporcionado del conflicto armado en la vida de la población afro. Desde nuestro proceso organizativo decidimos unirnos al paro que inició el 28 de abril y que aún se mantiene, porque no estamos de acuerdo que el gobierno nacional siga impulsando reformas como la tributaria, la reforma a la salud y la reforma a la educación, pero también con el abandono estatal que de manera precisa vivimos el pueblo afro. Ese abandono estatal lo vemos reflejado cuando hemos tenido que salir de esos territorios originarios, nuestros territorios rurales, porque el conflicto ha impactado la vida nuestra en estos territorios, pero también cuando llegamos a estas ciudades o a otros municipios donde no permiten que hayan condiciones de dignidad y sobrevivencia para el pueblo afro. Quiero referirme de manera puntual a los homicidios sistemáticos de nuestros adolescentes y de nuestros jóvenes en las ciudades, pero también a esa falta de oportunidad que permite que como mujeres, como hombres, como adultos mayores, podamos generar ingresos que nos permitan vivir dignamente. Seguido a ello, la forma de vida, los programas o lugares donde tenemos que ir a vivir, donde son programas de vivienda de desarrollo incompleto, donde existe inseguridad, donde existen una falta de educación integral que permita que nuestros niños, adolescentes, jóvenes o adultos que quieran estudiar puedan hacerlo en condiciones adecuadas, donde no existen ni siquiera un acceso a salud que conlleve a que si estamos enfermos podamos sanarnos. Fácilmente nos morimos en la puerta de un hospital o simplemente cuando nos dan o nos otorgan una cita médica, las enfermedades ya van avanzadas. Por estas razones y como colombianos estamos en contra de estas políticas de exterminio que desde el gobierno se gestan en contra de sus conciudadanos. Estos son motivos que conllevan a que un pueblo colombiano, como mujeres, indígenas, los campesinos, pero sobre todo los estudiantes, hoy hayan decidido estar en primera línea, entregando o ofrendando sus vidas para que haya mejores condiciones para quien continuamos de pie. Aguantamos hasta el pendejismo, aguantamos al culpable cuando se hace el inocente, aguantamos cada año a nuestro presidente por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por
tipo de dolor aunque nos duela. Aguantamos Pinochet, aguantamos a Videla, Franco, Mao, Ríos Montt, Mugabe, Hitler, Idi Amin, Stalin, Bush, Truman, Ariel Sharon y Hussein. Aguantamos. La situación de los pueblos afrodescendientes en Colombia es particularmente difícil. Carlos Andrés, tú conoces bien, en el caso del distrito de Agua Blanca, en Cali, una parte de esta situación. ¿Nos puedes ayudar a contextualizar? Sí, las comunidades afrocolombianas que están ubicadas en Cali afrontan diversas formas de racismo o de desprecio institucionalizado, como lo hablábamos hace un rato. Y esto tiene un efecto en la integridad, pero también en la percepción de seguridad que ellos tienen. La criminalización de los afrodescendientes va de la mano con la legitimación de desigualdades que se han venido armonizando con las maneras en las que se entiende cómo debe ser la participación social de estos grupos en la sociedad caleña. El acceso a la educación y al trabajo remunerado son dos de los temas que podrían en el mediano plazo ayudar a mejorar la situación, pero hasta el momento, digamos, eso no ha logrado abordarse de la mejor manera. Los líderes que en estos momentos hacen parte del paro ven en la educación y el trabajo un camino para intervenir las experiencias de microtráfico y de crimen organizado, que se convierten en la opción de los jóvenes excluidos y que terminan convirtiéndose en un espacio de socialización probable en un contexto en el cual la educación, la escuela y las fuentes de trabajo pues son bastante escasas. Las oportunidades son limitadas cuando se es joven, negro y pobre. Esta es la población a la que recurren los grupos armados para poder formar sus filas. Es preciso decir que en estas comunidades afrodescendientes se padecen diversas formas de precariedad que se han acelerado con el COVID-19. Para muchos de estos grupos la protesta es sobre las condiciones existentes para poder tener una vida deseable, una vida digna, y en muchas comunidades se accede, por ejemplo, a una ración de comida al día y no se cuenta con agua potable y otros servicios sanitarios. Este distrito de Agua Blanca en estos momentos ha conformado diferentes puntos de resistencia en los cuales encontramos barricadas que impiden el tránsito. Si bien hemos encontrado en el paro manifestaciones sugerentes de una cultura política vibrante y valiosa, también hemos encontrado enfrentamientos entre los jóvenes populares de los puntos de resistencia y el escuadrón móvil antidisturbios SMART, ¿no? Tales confrontaciones pues han evidenciado excesos por parte de la policía y pues al día de hoy estas comunidades se ven representadas en estos puntos de resistencia y estos jóvenes afrodescendientes pues siguen participando pues activamente de estas confrontaciones. Hay una discusión actual que se está dando hoy precisamente y es sobre cómo optimizar las posibilidades que tienen los grupos, estos grupos en particular, los de base comunitaria, para poder presentar sus demandas, sus expectativas de una manera mucho más efectiva y sin intermediarios políticos que terminen tergiversando pues muchas de las comprensiones que estos jóvenes tienen sobre la resolución de sus asuntos sociales. Para terminar, me gustaría hablar sobre la criminalización de los líderes sociales y os invito a escuchar un audio de Andrés Sánchez. La tenaza criminal de esta dictadura pretende de nuevo poner sobre nuestra voz una tenaza para callar nuestro grito en defensa de nuestros derechos humanos a una vida digna, a una vivienda digna. Todas y todos ustedes me han enseñado en las calles, junto al fogón, allá en la venta en la calle, la solidaridad, que es la ternura de los pueblos oprimidos. Me asiste la alegría del corazón y la esperanza de seguir luchando. A nosotros, los desposeídos, a los de abajo, a los de nadie, a los excluidos de todas las oportunidades. Nos toca como única tarea levantar nuestra digna palabra y nuestro grito libertario, empuñando las banderas del afecto y la palabra como arma para controvertir la infamia y la brutalidad que se cierne sobre los cuerpos. Todas y a todos ustedes, hombrecitos anónimos, mi afecto, mi solidaridad. Tengan la certeza que juntos saldremos adelante de esta oscura noche.
Solo la solidaridad y la unidad en la diferencia es la cura a esta dictadura. Les abrazo con el corazón. Nos seguimos encontrando en las calles. Creo en lo imposible, que el símbolo silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza. En lo pequeño radica la fuerza, con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente para alzar el vuelo por senderos nuevos. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana. Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa justa dignidad que convence. Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor. Porque en ti me veo yo. Este relato sobrecogedor de Andrés Sánchez, que ha sido señalado en los últimos días. Eva, que tú conoces muy bien, ¿nos puedes por favor situar quién es Andrés Sánchez y por qué ha sido señalado? Bueno, como ya han oído, es un excelente orador, es escritor y poeta, además de cocinero, además de líder social de las personas diversas, de la comunidad LGTBI y transexual, es el líder social de los procesos, por ejemplo, de rescate de los cocineros comunitarios, de soberanía alimentaria, es guardián de semillas nativas. En fin, el currículum, digamos, sería bastante largo, pero viene a representar una situación muy terrible en el país, que es que la situación de los líderes sociales es muy precaria. El paramilitarismo es un fenómeno que en Colombia no ha terminado del todo. Además, se suma a nuevos grupos, a las disidencias de las guerrillas, a los carteles narcos nacionales e internacionales, a grupos de delincuentes, a sicarios. Lo que no se puede consentir es que también en el curso de un paro haya gente armada que sea alentada a tomarse la justicia por su mano, porque ya han muerto demasiados líderes sociales en estos 5 años, asesinados. Y el caso de Andrés se enmarca en una situación extraña y compleja que nos dejó a todos aturdidos y muy confundidos. Y es que el señor ministro de Defensa llegó a Popayán, que bueno, es una región pues bastante, digamos, descentralizada de Bogotá, incluso apartada de la realidad centralista política de Bogotá. Llegó a Popayán y señaló como criminales que habían liderado a las disidencias de las FARC infiltradas en la protesta. Este fue el discurso que él narró. O sea, les puso una diana en la espalda a 3 personas y un nombre adulto, a 3 personas que son perfectamente conocidas en la ciudad y en los barrios, sobre todo, que es donde trabajan. Gente que trabaja en comedores populares, haciendo huertas comunitarias, creando centros sociales, haciendo incidencia política también, porque pues han sido invitados de la alcaldía y de la gobernación, y estos mismos políticos de pronto permitieron que viniera un ministro de Defensa y les estigmatizara, les señalara en un lugar, en un país, en un contexto en el que, pues, insisto, no se pueden hacer estas cosas porque es poner muy en riesgo la vida de estas personas, ¿no? Tengamos en cuenta también que desde que empezó el paro hay 550 personas desaparecidas, una cifra que puede parecer muy alta, ¿no? En fin, si esto pasa con los líderes sociales, con los que llamaríamos trabajadores sociales, es difícil decir que puedan existir garantías para la protesta bajo los principios del respeto a los derechos humanos. Ya para terminar, de modo telegráfico, ¿por dónde creéis que debe ir la salida respecto a la situación actual? Mesas de diálogo, convocatoria de jornadas de paro, ¿qué es lo que deberían hacer las partes implicadas de acuerdo a lo que vosotros percibís? Carlos Andrés. Yo pienso que las personas que en estos momentos están en las barricadas deben organizar sus demandas para poderlas hacer legibles y poder establecer condiciones para un diálogo en las cuales ellos sientan que lo que están pidiendo esté muy bien representado.
A mí me preocupa mucho en estos momentos esos liderazgos furtivos que están aprovechando la situación para tratar de ganar ciertos réditos, pero que terminan finalmente invisibilizando lo que los marchantes están pidiendo. Entonces creo que eso es muy importante. Eva. Creo que se necesita diálogo, por supuesto, pero también amplitud de miras. Creo que esto no se resuelve en una negociación que luego vuelva a ser incumplida, como las que suceden habitualmente con, por ejemplo, los grupos indígenas, sino que creo que lo que se necesita en esta ocasión es un diálogo profundo y también la ampliación pedagógica de las dinámicas de la democracia directa a toda la sociedad colombiana. Bueno, pues muchas gracias a Eva González Tanco, comunicadora social y profesora de la Universidad del Cauca, Popayán, y a Carlos Andrés Tobar, antropólogo y profesor de la Universidad Javeriana de Cali, por habernos acompañado y atendido desde Colombia en este programa. Muchísimas gracias, Beatriz, a ti, a los compañeros de Radio Nacional y de la UNED. Muchas gracias, muy amables. También quiero agradecer a Katy Ramos de la Universidad del Cauca, que nos ha cedido su hermoso relato NASA del colibrí y el cóndor, recogido en el pueblo de Toribio, con el que abrimos este programa. También gracias, una vez más, por el buen hacer de Lourdes Nieto en la realización y de Irene Calvo en el control técnico. Y gracias de forma muy especial a los defensores y a las defensoras de los derechos humanos en Colombia que han grabado o cedido sus testimonios para este programa. A Diana Gembuel, periodista del pueblo Misac, Silvia, Cauca. A Erlendi Cuero, líder social afrocolombiana de la asociación Afrodés del distrito de Agua Blanca, Cali. Y a Andrés Sánchez, líder social amenazado de Popayán. Y a tantos ciudadanas y ciudadanos anónimos que están siendo estigmatizados, agredidos, asesinados y desaparecidos por ejercer su derecho a la protesta pacífica. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uvas, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales de agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores,
orgullo. Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono pero nunca olvido, oye. Vamos